Novena a María Auxiliadora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá pues resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados por esta confianza, a ti acudimos, y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas. Más bien, alcánzanos el perdón de nuestros pecados, luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos, virtud para conservar siempre la gracia de Dios y con tu auxilio conseguir nuestra eterna salvación. Y si conviene para el bien de nuestras almas, te pedimos los siguientes favores. Y deseamos, Señora, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día noveno. Lectura del libro del Apocalipsis, 12:1-17. Visión de la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y esa mujer iba a dar a luz un hijo. Apareció en el cielo otra señal, un gran dragón de color de fuego, y se puso delante de la mujer para devorar al hijo apenas naciera. Y la mujer dio a luz un varón que habrá de gobernar a todas las naciones. Y ese hijo fue llevado al trono de Dios, y el dragón, la antigua serpiente, el llamado Diablo y Satanás, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz su hijo varón. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de águila gigante para que volase al desierto. El dragón arrojó de su boca detrás de la mujer como un río de agua para hacer que el río la arrastrase. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer y abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia.
contra los que observaban los mandamientos de Dios y seguían las enseñanzas de Jesús. Palabra de Dios. Práctica. Pediré perdón a Dios por algún de mis pecados. Ejemplo. El hijo perdido. El más inquieto de los hijos de nuestra familia había huido del hogar y por muchos meses no tuvimos la más pequeña noticia acerca de él. Teníamos miedo de que hubiera sido un secuestro y temíamos lo peor, pero no era así. Llevado por un espíritu aventurero, se había ido a trabajar en las petroleras del norte de Colombia, en el Catatumbo, y no tenía la más remota idea de volver pronto a su hogar ni de comunicarse con sus familiares. Nosotros lo pusimos totalmente bajo la protección de María Auxiliadora, porque ella ha sido y ha de ser siempre la reina de nuestro hogar. Y he aquí cómo narra él lo que sucedió. Hacia el 17 y 18 de mayo empecé a sentir un deseo inmenso de volver a mi hogar. A ratos me decía que eran sentimentalismos infantiles, pero ese deseo crecía y crecía de manera incontenible. El 22 de mayo me presenté al jefe de mi sección y le dije sin más: ¿me permite ir a visitar a mi familia o me voy a volver loco? No sé qué hacer con este deseo irrefrenable que siento de ver a mi familiar. El jefe me concedió el permiso y a la madrugada del 23 estaba ya viajando. Viajé todo aquel día 23 y toda la noche. El 24 de mayo al atardecer llegué a la puerta de mi casa en Duitama, Boyacá, pero allí no había nadie. ¿Qué habría pasado? Al poco rato llegaron todos y les parecía soñar al verme. Entre abrazos y gritos de emoción, me contaron cómo habían estado haciendo todos la novena a María Auxiliadora para que ella me trajera otra vez al hogar, y como aquel día, 24, fiesta de tan buena Madre Celestial, habían ido todos a comulgar y regresaban en ese momento de la solemne procesión de la queridísima Auxiliadora. Al volver de la procesión, ella les tenía en la puerta de su casa al hijo perdido. Esta es la narración redactada por el propio joven que fue devuelto al hogar por la mano protectora de la Virgen de Don Bosco. La familia entera, después de más de un año de haberlo recuperado y al verlo ahora tan satisfecho entre los suyos, da gracias a Nuestra Señora y envía una limosna para propagar su devoción. Familia Pérez. Oración final. Oh Dios, que por la fecunda virginidad de María nos diste al autor de la vida y entregaste al género humano los tesoros de la salvación eterna, te rogamos que nos hagas sentir siempre el consuelo de tu protección. Líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Concédenos tu ayuda, pues somos débiles. Haz que nos levantemos de nuestra maldad y que por la bondad de tan excelente Auxiliadora luchemos con valor acá en la tierra para que podamos alabar tus victorias en el cielo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud del alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y haz que logremos en la hora de la muerte la victoria contra el maligno enemigo y obtengamos las alegrías del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.